Voy a comenzar a grabar. Eh, Buenas tardes, esta es la clase teórica de los días viernes. Vamos a avanzar con la unidad 2 del programa de Administración 3. Si se incorporan más estudiantes y no me doy cuenta, me avisan, por favor. Bueno, entonces vamos a avanzar con la unidad 2. En la unidad 2 tenemos los temas referidos al proceso de toma de decisiones. Vamos a hablar una pequeña introducción, pero no tan extensa, de proceso de toma de decisiones, los elementos de la toma de decisiones. Vamos a diferenciar las etapas, nombrarlas y hablar un poco sobre lo que se considera el manejo de riesgo en el proceso decisorio o de decisiones. La bibliografía que estamos utilizando es la de la coordinadora Patricia Bonatti del libro La teoría de decisiones, del capítulo 3, exclusivamente capítulo 3, y después el último tema sobre manejo de riesgo. Vamos a utilizar a Herchers en el libro Administración, Aprender y Actuar, que es el capítulo 17. Bueno, así como hicimos con el presupuesto sistémico para no quitar protagonismo al estudiante que le tocó el capítulo 1 de Patricia Bonatti, la decisión, vamos a solamente nombrar, definir la definición o el concepto de lo que es decidir y nada más, porque ahí está en juego como la destreza del estudiante que le tocó ese tema, así como hicimos con el presupuesto sistémico que nos queda ver de la unidad 1. En la introducción a la toma de decisiones del libro de la coordinadora Patricia Bonatti, se habla sobre la teoría de decisiones. La base fundamental de la teoría de decisiones, que es una materia de la UBA para la carrera de administración. Estoy incorporando a más estudiantes. Em, la teoría de decisiones es una materia y bueno, el libro de Patricia Bonatti, que es la coordinadora, es una de las profesoras de esa cátedra. Y la introducción a la toma de decisiones, nosotros vamos a ver solamente la definición conceptual de lo que es la decisión sacado de ahí. Y bueno, después el que le tocó el capítulo 1 es un juego muy epistemológico. Yo sé que no están acostumbrados por ahí, o capaz que sí, me estoy equivocando, a una lectura de, que tiene que ver cómo es en la base conceptual de la ciencia que estudia la subdisciplina de la teoría de decisiones. Y el capítulo 1 va a hablar sobre eso, cómo se define el mundo, cómo se define el mundo en la teoría de decisiones, cómo lo perciben y las diferencias que hay con otras disciplinas, con las ciencias básicas, con que se sustenta sobre el método científico y axiomas y postulados que son, como dice Akov por ahí, muy estáticos, estables, y en el mundo de la teoría de decisiones entran elementos de subjetividad humana, como son las emociones, y eso cambia y entonces no la podemos ver como se ve en las ciencias naturales, en las ciencias duras, en las ciencias básicas, una mirada con el método científico muy
muy rígido, muy estático, muy secuencial, porque intervienen subjetividades propias de las ciencias sociales, de la economía y de la administración. Y bueno, no lo voy a hablar más para no extenderme tanto en esa postura, pero eso es básicamente lo que va a tener que exponer la persona que le tocó ese capítulo en la exposición que ya comienza la semana que viene. Bueno, sobre la introducción a la toma de decisiones, tiene que ver sobre cómo se estudia la teoría de la decisión, que es un conjunto, un marco de postulados que nos ayudan a comprender y a entender cómo se analiza y estudia el proceso de toma de decisiones. Y bueno, solamente vamos a definir qué es una decisión. ¿Qué es decidir? Decidir es un proceso voluntario, sistemático, que a través de un análisis subjetivo, en ejercicio del razonamiento y con la emoción propia del ser humano, obtiene la elección o acción de una alternativa o curso de acción para cumplir con los fines, objetivos, propósitos previamente definidos, clarificados y ponderados por el sujeto que llamaremos decisor. Bueno, esto se obtiene del libro de Patricia Bonatti. A eso vamos a tomar nosotros muy incipiente como introducción a la toma de decisiones para no soslayar al participante o a la participante de este capítulo que le tocó en la exposición de la semana que viene. Luego vamos a empezar a enumerar cuáles son los elementos del proceso decisorio. Los elementos del proceso decisorio son alrededor de 9 o 10, como se muestra en este grafiquito, que parte del sujeto de nuestro estudio, que es el decisor, que es la persona que va a tomar a cargo eh, la, la tarea del proceso decisorio. Y ese sujeto, los elementos que podemos ver en el gráfico del proceso decisorio, va a estar compuesto por el universo, que es lo que vamos a llamar el mundo, cómo lo va a percibir la persona decisora, los objetivos que tienen que ver con la administración. Nosotros estamos en las ciencias de la administración, estudiando administración, y los objetivos tienen que ver con esa disciplina, y con la administración, ¿no? Y esos objetivos van a estar sujetos a alternativas, que es lo que en el albedrío el decisor le va a tocar seleccionar. Hay muchas alternativas y esas alternativas van a estar sujetas. Pueden o no estar sujetas a restricciones, a variables controlables y no controlables, y esas variables, si las analizamos, vamos a ver que tienen estados o ciclos, ¿sí? O niveles o alternativas de valor distintas en un determinado tiempo. Y también probabilidades. En las probabilidades vamos a diferenciar qué son acontecimientos, qué son datos, para poder analizar lo más objetivas, si se quiere decir, porque en realidad entran elementos objetivos en el proceso decisorio para obtener, de acuerdo a esas alternativas, los resultados deseados y cómo vamos a valorizar esos resultados. Eh, bueno, entonces la clase de hoy, que es introductoria a la unidad 2, vamos a hablar sobre todos los elementos que componen el proceso decisorio. El primer elemento que interviene en el proceso decisorio, de acuerdo a la bibliografía de Patricia Bonatti, vamos a encontrar que están sujetos a postulados que son axiomas, corolarios, em, bases teóricas, en donde se asienta la teoría de la decisión. Y en el primer elemento, que es el sujeto de estudio, en este caso el sujeto es el decisor,
El decisor es el sistema sujeto, es quien busca modificar el universo, pretendiendo que el universo adopte otro estado, modificando la situación actual hacia una situación futura deseada, o bien pretendiendo mantener el estado actual del universo, preservándolo de las modificaciones y perturbaciones que del mismo universo puedan surgir para cambiar el mismo. El universo es el cómo se observa el mundo, cómo se lo analiza. Ahí en el capítulo 1 hay un vaivén y una comparación entre el mundo de acuerdo al sujeto, que si el observador, el sujeto que va a ser el decisor, puede cambiar esa mirada a través de los aportes que tenga, la personalidad, la cultura y otra, em, otras ciencias del conocimiento dicen que el mundo no es es de acuerdo a lo que el mundo siempre va a estar, no va a cambiar, ¿sí? Lo que va a entrar en escenario es el sujeto que va a decidir. Pero bueno, ese vaivén entre cómo se analiza el mundo, el universo, es lo que va a traer el capítulo 1 de Patricia Bonatti, que presenta las bases conceptuales de la teoría de decisión. En este caso, bueno, el elemento decisor va a estar sujeto al universo que está analizando, que está investigando para el proceso decisorio. Y ese decisor puede tener la capacidad de modificar el mundo de acuerdo a la mirada, a las variables que interviene, a los objetivos que tenga para decidir. Bueno, un esquema que puede graficarlo, de cómo el decisor tiene la visión del mundo, es este grafiquito que nos dice que el decisor puede cambiar o afectar al universo, ¿sí? O el universo también puede modificar al decisor. Es como un continuo, ¿sí? Que nos va a restringir las variables en ese proceso decisorio, de acuerdo al universo en el que estemos analizando. Recuerden que en la administración analizamos siempre el contexto organizacional. La teoría de las organizaciones justamente es analizar cómo las organizaciones se ven afectadas por ese contexto, ¿sí? Y no pueden funcionar si no están en ese contexto externo y también interno. En el proceso decisorio, el primer elemento está afectado por el universo, que es el decisor y el universo. El segundo elemento va a ser el universo en sí, que es el que es el contexto decisorio en el que vamos a tomar la decisión, en qué contexto estamos situados, en qué escenario, ¿sí? El universo es el sistema objetivo de la toma de decisión que tiende a la modificación de este universo para satisfacer los objetivos y fines del decisor. Es el input, o sea, la entrada, la materia prima que tiene que tener el proceso decisorio. El universo es el complemento del decisor y es toda la realidad fuera del sistema sujeto. Bueno, podemos hablar de ejemplos como, por ejemplo, cuando tenemos que decidir si queremos lanzar un nuevo producto, el universo va a ser el mercado. El target del mercado, cómo está compuesto ese mercado, si va a estar el mercado abierto, si va a aceptar el target, el producto nuevo, todo eso es el universo para esa decisión. Todos los días estamos decidiendo. Es el proceso, el ser humano, desde que se levanta, está tomando decisiones inconsciente y conscientemente. Esto también habla en los capítulos y los postulados que entran variables que van a ser subjetivas y también el sujeto, ¿no? Con su personalidad, con su cultura, consciente e inconscientemente
entra en el proceso decisorio sin darse cuenta. Bueno, después el tercer elemento que vamos a ver va a ser el objetivo o los objetivos. El libro de Patricia Bonatti dice que generalmente en los libros, teóricamente, se habla de un solo objetivo, pero en realidad eso es muy irreal, porque cuando estamos hablando de organizaciones, siempre hablamos de más de un objetivo. Los objetivos son más de uno. Entonces, bueno, acá también interviene el contexto, el de incertidumbre o de riesgo o de los niveles jerárquicos y los horizontes temporales al que está sujeto el administrador, que el administrador generalmente es el decisor, ¿sí? Bueno, los objetivos es un estado futuro de una variable del universo que un decisor pretende obtener. Por ejemplo, lanzar un nuevo producto, comprar una maquinaria, abrir una sucursal, em, minimizar eficientemente los costos, todos son objetivos. Bueno, el cuarto elemento, yo les puse número de acuerdo a al grafiquito que nos interpreta Patricia Bonatti en el capítulo 3 y en el libro están ordenados y por ahí uno se me desordenó o alteró el orden, o sea, no va a importar. Lo importante es que se sepan cuáles son todos los elementos de un proceso de un proceso decisorio. Otro elemento son las alternativas. Las alternativas van a ser variables controlables por el decisor. Las alternativas pueden ser variables controlables y no controlables. Ahí más adelante hacemos una acotación de una variable controlable y no controlable. Serán los distintos caminos que posee el decisor para alcanzar sus objetivos los que deberán ser posibles, deberán cumplir con los objetivos del decisor y deberán definirse en un lapso y en un rango dado de valores. Las alternativas deberán ser mutuamente excluyentes y exhaustivas. Excluyentes o exhaustiva, o sí o no. Compro la maquinaria nueva, en qué mercado está o quién va a ser el proveedor, cuántas ofertas voy a analizar, me voy a sujetar por el precio o por la calidad o por la tecnología. Todas esas son decisiones que van a estar referidas, son alternativas que van a estar referidas a ese proceso decisorio, que pueden ser, en este caso, son variables controlables por el decisor. El decisor tiene la potestad de controlar esas variables, ¿sí? No todas las variables del decisor van a ser controlables, van a haber, sobre todo en el contexto externo, variables incontrolables. Bueno, acá están las variables son elementos del universo susceptibles de exhibir niveles, valores o grados a través del tiempo. Las variables, las alternativas, los distintos caminos, cada uno, ahí el decisor tiene que elegir cuál es la mejor. Bueno, una herramienta que nosotros vimos solamente fue el árbol de decisión, en donde ahí podemos ver bien analíticamente cómo se analiza cada alternativa. Y vimos en esos ejercicios que pueden tener determinados valores, ofrecer determinados, los valores son qué valor le vamos a dar a cada una de esas variables. Por ejemplo, en el caso de que si yo quiero comprar una maquinaria, ¿a qué le voy a dar valor en ese, a qué variable le voy a dar valor? ¿Comprarla económicamente? ¿Comprarla por la calidad? ¿Por la tecnología? O sea, no es lo mismo una máquina embotelladora que me embotella 1000 botellas por segundo o una menos costosa que en vez de 1000 botellas por segundo me va a embotellar 500. Bueno, y eso tiene cada una un valor de acuerdo a los objetivos que yo estoy haciendo hincapié o grados. Bueno,
casos concretos. Una variable podría ser la cotización del dólar, el estado del tiempo, la demanda de los usuarios, la velocidad de respuestas de un competidor, el estado de ánimo de una persona, el comportamiento de la competencia, el estado del tránsito, las calificaciones de un parcial, entre otros. Son ejemplos que trae el libro. Bueno, acá estaba lo de las variables versus controlables versus las variables no controlables, así como dijimos que toda alternativa es una variable controlable, dado que el decisor puede intervenir en qué alternativa elegir o no, las variables no controlables son también de importancia para la decisión, pero no pueden ser controladas o fijadas por el decisor. Las variables no controlables serán todas las variables del universo que afecten a las alternativas planteadas que no pueden ser controladas por el decisor. Un ejemplo es, si yo ya estoy decidiendo que quiero comprar una maquinaria, el proveedor no la tiene. O sea, sale la publicidad, está en la última máquina, estoy ya, me embalé, tiene el precio que yo quiero, la calidad, la tecnología que yo quiero asumir, pero cuando voy, el proveedor dice que esa máquina no está. Eso no lo puede controlar el decisor. Eso puede ser un ejemplo de una variable o alternativa no controlable. Bueno, así como las alternativas y las variables pueden ser controlables o no controlables y también tener los objetivos valores, hay estados. Los estados son esas formas de medir las variables, ¿sí? Como dijimos, una variable es susceptible de asumir distintos niveles, grados o valores a través del tiempo. Lo importante es no confundir el concepto de variable, la cual permanecerá invariable a través del tiempo, con sus niveles, grados o valores que llamaremos, a efectos de resumir, estados de la variable. Los estados son los grados, niveles o valores que puede asumir cada una de esas variables, ¿sí? Los distintos estados, niveles, grados o valores son los distintos aspectos posibles que una variable del universo puede adquirir en un momento dado, ¿sí? Yo había dicho como ejemplo una alternativa puede ser el costo, otra la calidad, otra la tecnología, ¿sí? Entonces, esas distintas variables, cada una tiene su nivel, su valor o grado. Característica de los estados de la variable. Los estados de la variable deben ser distinguibles entre sí y discriminables, donde el grado de discriminación va a depender de las necesidades del decisor, del instrumento cognoscitivo y o de medición y de las restricciones que el decisor pueda tener sobre los recursos necesarios para poder realizarla, como por ejemplo tiempo, dinero u otros, ¿sí? Los estados de la variable van a depender entonces de los recursos, restricciones que tenga el decisor. En este caso, bueno, las necesidades del decisor, el instrumento y o medición y las restricciones. Bueno, otro elemento que interviene en ese conjunto del proceso decisorio van a ser las probabilidades. Si estudiaron probabilidad y estadística, bueno, las probabilidades son ocurrencias. Como yo estudié probabilidad hace años, era una materia que me gustaba, y bueno, son causas posibles de ocurrir, posibilidades de ocurrencia, ¿sí? En las probabilidades, el lector tiene en mente el resumen esquemático de los elementos y sus relaciones. Podemos concluir entonces que los objetivos planteados por el decisor en un universo percibido y relevante serán alcanzados a través de distintas alternativas, las cuales estarán asociadas a posibles variables no controlables, las cuales podrán asumir en el
en el tiempo diferentes estados. Cada estado de la naturaleza estará asociado a su vez de una probabilidad de ocurrencia. Bueno, los estados, las probabilidades de ocurrencia de que ese hecho ocurra, ¿cuál va a ser? Si yo la compro por costo, si yo la compro por calidad, si yo la compro por la tecnología que tiene. ¿Cuál va a ser de esas tres alternativas la más probable? Eso también se tiene que analizar y eso va a depender del estado, de los niveles, de los valores. ¿Sí? Las probabilidades son estados de que ocurra algo, ¿sí? ¿Cuántas veces puede ocurrir la probabilidad de ocurrencia de un hecho? Y así como los elementos que intervienen en el proceso son las probabilidades de ocurrencia, que ese hecho ocurra o no ocurra, también tenemos que considerar en el proceso decisorio las restricciones, ¿sí? Que van a estar asociadas a variables no controlables. Las restricciones serían como las barreras, las interferencias, las barreras de entrada de ese hecho que puede ocurrir. Y lo que dice el libro, que a veces las restricciones pueden ser algo positivo porque me acota el universo, me lo achica. O sea, ya sé que hay una determinada restricción en el escenario, me acota el escenario, el universo lo achica y puedo ver con mejor claridad el escenario más probable, más de ocurrencia ante esa determinada restricción que me está afectando. Por ejemplo, puede ser, bueno, que el proveedor no tenga la máquina, que esa máquina no tiene repuestos, que si se rompe no voy a conseguir los repuestos. Restricciones van a ser las variables no controlables del medio ambiente externo, ¿sí? Que haya una guerra y eso afecte la distribución de los productos. Sí, puede haber muchísimos ejemplos. Bueno, y después los resultados. Los resultados se va a cortar en 7 minutos. Bueno, recién se está integrando algunas estudiantes. Yo quise empezar hoy más temprano porque tengo una reunión más tarde, pero bueno, la clase está grabando, así que no creo que haya problemas. Uno de los últimos elementos, el último elemento que interviene en el proceso decisorio van a ser los resultados que yo esperaba obtener de acuerdo al análisis de de alternativas de ese proceso decisorio. Bueno, y en administración los resultados son por los que se mide la eficiencia del gerente o del administrador. Entonces, los resultados para la administración son muy importantes. Em, Buenas tardes, Melania. Estaba comentando que la clase se está grabando, así que para que después la puedas ver completa y no que te enganches ahora en esta placa. Estamos solamente enumerando una introducción de la unidad 2, que es todo el proceso decisorio del libro del capítulo 3 de Patricia Bonatti, y solamente estamos haciendo una introducción sobre los elementos que intervienen en el proceso decisorio y bueno, y el último elemento son los resultados. Los resultados, también llamadas consecuencias, indican los grados de obtención de los objetivos en la intersección de las alternativas con sus correspondientes universos en los estados de las variables no controlables asociadas. Existirán tantos resultados como variables no controlables y estados hayan sido analizados por el decisor. Em, bueno, los resultados se miden antes de tomar la decisión para ver cuál es el que más va a convenir. Bueno, tiene la fórmula que resultados va a ser igual a la variable del universo, que es el escenario en donde
yo quiero tomar la decisión, el ejemplo que estamos hablando es la maquinaria que quiero comprar y está afectado por el tiempo, el plazo o fecha futura en que se pretende obtener, alcanzar o realizar el objetivo. Vieron que en la administración los horizontes temporales son tres: corto, mediano y largo plazo. Bueno, entonces ahí acabamos de enumerar los 10 elementos que intervienen en el proceso de decisorio, que son estos, ¿sí? Decisor, universo, objetivos, alternativas. Las alternativas pueden tener restricciones, variables controlables, estados, probabilidades, resultados y valor. Em, Me olvidé, en probabilidades tenemos que distinguir qué son acontecimientos de hechos. Em, y bueno, eh, un acontecimiento es algo extraordinario que puede ocurrir, pero eso es para cuando el decisor está en ese escenario de variables controlables y no controlables y haya, por ejemplo, justo algo que es un acontecimiento extraordinario y que puede cambiar el proceso decisorio o mejorarlo, ¿sí? Como una oportunidad o restringirlo o hacer una restricción. Bueno, esos son los 10 elementos que intervienen en el proceso decisorio. Y ahora distinguimos entonces qué son las etapas. Son tres las etapas del proceso decisorio, las que nombra Patricia Bonatti en su libro. No las vamos a ver hoy, todas las tres etapas, pero en el capítulo 3 están las primeras dos variables, etapas, perdón, que es análisis de la situación y conformación de los elementos del proceso decisorio, que es lo que estuvimos enumerando y tratando de tener un concepto introductorio recién. Y la última etapa está en el capítulo 4, que es evaluación y selección de la alternativa o las alternativas, según cuántos objetivos estemos hablando. Eh, Se va a cortar la falta. Bueno, entonces esas son las tres etapas que la vamos a profundizar la siguiente clase, que no sé si que será en 2 semanas, porque la semana que viene vamos a hacer la exposición oral de los capítulos que tienen seleccionados cada uno de ustedes. Esperamos hacerlo en 2 semanas siguientes y el que viene seguimos con el avance del programa, así lo vamos terminando. Y bueno, ahí vamos a profundizar un poco más en las etapas del proceso decisorio. Y con respecto al último tema, que es el que se saca del libro de Hercher, el proceso decisorio y el manejo de riesgos, que es el capítulo 17 del libro Administrar, Aprender y Actuar. em, Hertz nos habla de cómo afecta a las pymes y a las grandes empresas, que bueno, en el manejo del riesgo, las grandes empresas están más sustentadas, tienen una base em, mucho mejor que una pequeña micro o mediana empresa, ¿sí? Em, bueno, acá hay tres propiedades que él acota. Dice, por una cuestión de recursos y de poder, las posibilidades no excluyentes son sobre todo propias de las empresas grandes, mientras que las empresas pequeñas o medianas se enfrentan la mayoría de las veces posibilidades excluyentes. Bueno, acá lo que nosotros con Bonatti hablábamos de variables controlables y no controlables, él en el escenario de riesgo nombra posibilidades excluyentes o no excluyentes. Y en las grandes empresas, como le venía diciendo, vamos a ver que están mejor expuestas a esa variable y las pequeñas no, siempre van a ser muy afectadas por esas variables de riesgo. Aún la combinación de varias opciones no excluyentes muchas veces esconde una falta de rigor en el análisis que se